Buenos días, queridos alumnos. Los saluda su profesora Liliana Coria y les doy la bienvenida a este video de presentación de la segunda unidad de la materia Comunicación Oral y Escrita. Con este video pretendo introducirlos en la escritura formal de manera que tengan una visión de la comunicación escrita antes de pasar a la producción de textos. Se observó que los alumnos y egresados universitarios necesitaban foguearse, adentrarse, conocer y distinguir los diferentes tipos de textos que se crean en el uso de la palabra escrita y particularmente aquellos textos que se utilizan en el área académica. De allí se desprenden dos grandes áreas también, la de investigación y la profesional, las cuales van de la mano. Fíjense que la práctica de la escritura académica, también llamada alfabetización académica o literalidad, nos permite adentrarnos en una nueva cultura y en una nueva comunidad discursiva que se caracteriza por manejar altas demandas cognitivas. Desde sus orígenes, la escritura ha sido considerada como un producto cultural y científico, constituyéndose a lo largo de los siglos como el sistema comunicativo por excelencia en la mayoría de los pueblos y siendo un elemento clave de la memoria colectiva y una parte constitutiva de la historia de la humanidad. En un principio, la escritura tenía una función más bien de registro de las actividades de los pueblos. Registraban su inventario, sus ventas, su historia, sus actividades, muchas veces sus rituales. Sin embargo, con el paso del tiempo, se han modificado las prácticas sociales y la escritura cambió de rol y de estatus, al punto de ser considerada un instrumento tecnológico que ha permitido la escolarización de las personas, estructurando el pensamiento y transformando la conciencia de cada uno de los integrantes de una comunidad. Hoy por hoy, la escritura tiene una función clave porque cubre necesidades de muy diversa naturaleza y tienen diferentes alcances, desde un rol estrictamente formativo, como las notas informativas, las monografías, hasta ser un instrumento que permite construir y reconstruir el conocimiento, como los resúmenes, los ensayos, las paráfrasis. Vamos a continuación a ver cómo se han aproximado al estudio de la palabra. A lo largo de la historia, precisamente, los lingüistas se han dedicado a estudiar el manejo de la lengua y de la palabra escrita. Así tenemos los enfoques lingüísticos, los psicolingüísticos y los socioculturales. Los lingüistas hacen énfasis que para el manejo de la palabra escrita es necesario el uso del código, es decir, saber codificar y decodificar, para lo cual es necesario manejar el uso de las palabras, conocer su significado, conocer sus reglas, la gramática, la semántica, los fonemas, etc. Entonces, el acto de escribir es poder codificar los significados de las palabras y las oraciones, significados que encontramos en el diccionario. Para el enfoque psicolingüista, no solo importa el manejo de la palabra escrita, conocer los significados, también son importantes las estrategias cognitivas o psicológicas que utilizamos para procesar el código escrito, es decir, lo que está en nuestra mente. Implica lo vasto que es el significado de las palabras y nos dicen que el significado de las palabras está en nuestras mentes. Por ejemplo, si en este momento yo digo, realiza un cuadro sinóptico y tú haces un mapa mental, ahí es donde podemos observar que las palabras cuadro sinóptico tienen un significado para mí y cuadro sinóptico tiene un significado diferente para ti. Para los psicolingüistas, el objeto de estudio son las estrategias inferenciales que tenemos mientras usamos las palabras, aquello que deducimos o que se deduce sin que esté explícitamente manifestado, aquello que se infiere o que nos permite entender cosas que no hemos dicho de manera explícita. Todo esto está en nuestra mente, en nuestra cabeza. Por ejemplo, si yo digo, soy mujer pero no débil, ustedes entienden que la maestra es feminista. Aquí los psicolingüistas nos dicen que las palabras pueden significar
más que los significados explícitos de un diccionario, y lo que se debe saber es que la comunicación escrita y la oral también tienen características pragmáticas del lenguaje y es necesario saberlas manejar. Por su parte, el enfoque sociocultural considera que no bastan las estrategias comunicativas o que todo aquello es relativamente parcial. Hay que tener conocimientos y conciencia de las formas en cómo se utiliza el lenguaje en cada comunidad, en cada cultura, en cada disciplina, en cada ámbito de la actividad científica y humana. Este enfoque es el que tiene más interés para nosotros porque nos enseña cómo se maneja el uso de la palabra escrita en una materia de ciencias de la salud o en una materia de contabilidad o en una materia de derecho. Este enfoque nos dice que detrás de cada hablante o detrás de cada texto hay una persona con determinadas características culturales o profesionales, pues esa persona está ubicada en un lugar del mundo, pertenece a un momento de la historia y tiene una perspectiva del mundo. Por ejemplo, en este momento tengo clase en enfermería, pero ahora tengo clase en ciencias sociales y puedo observar los diferentes perfiles, comportamientos y conductas que tienen los alumnos en los dos diferentes ramas de estudio. Estoy realizando entonces una lectura disciplinar, quizá con una intención, es decir, a través de las diferentes disciplinas o áreas de conocimiento. Si yo empezara a hablar de las alumnas en enfermería y las alumnas en ciencias sociales y las alumnas en nutrición, por ejemplo, también con una intención, probablemente voy a tomar una postura de género. Si hablara de las alumnas y los alumnos que viven en las comunidades de la Sierra Tarahumara, probablemente, y dependiendo de mi intención, estaría tomando una postura etnográfica, porque me aproximo considerando sus características como comunidad o como pueblo. Entonces, el enfoque sociocultural nos dice que siempre atrás de todo discurso oral o escrito hay siempre alguien con una ideología y con una intención comunicativa. Al decir intención comunicativa, me refiero a un objetivo o interés comunicativo. Como ya lo vimos cuando creamos nuestro discurso oral, una de las primeras partes que debíamos definir era el objetivo, lo que cada uno quería lograr con su charla educativa. Muy bien, volviendo. Estos teóricos nos dicen que existen discursos. Lo que yo estoy diciendo, lo que leemos en un artículo científico, lo que dice una persona en televisión. Estos son discursos, los cuales los ha elaborado una persona en un lugar determinado, en un momento determinado, y siempre tendrá un punto de vista determinado. Cabe recalcar que su punto de vista no va a ser individual, es el resultado de su enriquecimiento cultural, social, de lo que ha leído, de lo que ha visto, de lo que ha escuchado. Cuando los individuos se comunican a través de un texto escrito, no son solo individuos los que se están compartiendo sus ideas, también se están poniendo en juego todo el conocimiento cultural al que pertenecen las personas. Cuando hablamos de enfoques socioculturales, hablamos de prácticas discursivas, de géneros discursivos o de géneros profesionales o de comunidades discursivas. Pero se han de preguntar, ¿cómo impacta todo esto en la palabra escrita, en los textos, en los discursos y sobre todo en la materia? Bien, nosotros vamos a partir de un enfoque sociocultural porque es pertinente adentrarnos en la cultura universitaria y en la comunidad académica, es decir, nos vamos a alfabetizar académicamente. Por ese motivo, vamos a entrar en discursos más complejos que requieren mayor detenimiento intelectual. Vamos a conocer los distintos géneros discursivos propios de la academia, como son artículos de investigación, informes, ensayos, paráfrasis, textos expositivos, textos argumentativos, etc. Muy bien, vamos a empezar por conocer que para escribir existe un proceso.
Las personas más expertas en el uso de la palabra escrita identifican que al momento de ponerse a escribir, todos pasamos por etapas, las cuales nos comparten y nos van a ayudar a escribir cualquier tipo de texto. Las 5 fases del proceso de escritura son: preescritura. Durante esta fase vamos a pensar lo que queremos decir, cómo lo queremos decir, a quién se lo queremos decir y para qué lo queremos decir. Aquí vamos a organizar las ideas. ¿Recuerdan en la unidad de comunicación oral? Vimos que Aristóteles llamaba esta etapa inventio o invención. Pues esta fase va a ser algo similar, pero vamos a precisar puntualmente qué es lo que queremos decir, cómo lo queremos decir, a quién se lo queremos decir y para qué lo queremos decir. Durante esta fase, piensa en lo que quieres decir. Habla sobre tus ideas con alguien, usa una lista o un organizador gráfico sobre tus ideas. La segunda etapa, llamada primera versión o redacción de la primera versión, o en inglés first draft, es una fase en la que vamos a pasar al papel lo trabajado en la primera fase. Se debe escribir de acuerdo a la intención comunicativa. Debes de ser cuidadoso, claro, coherente, conciso y cuidando que tu texto esté adecuado a las personas que va dirigido. Aquí vas a crear una primera versión de tu escrito, una versión burda y rápida. Vas a poner tus ideas en orden. Al final, lee tu trabajo en voz alta y detecta párrafos débiles. También puedes darle a leer esta primera versión a un amigo o amiga para que te dé retroalimentación. La tercera etapa es la revisión. En la revisión se considera que todo primer escrito es un borrador con un gran potencial para mejorar. Durante esta fase puedes probar con diferentes formas de iniciar o de finalizar. Puedes añadir notas, citas o un diálogo. Puedes incluir descripciones o añadir detalles o desarrollar partes importantes. Asimismo, es fundamental leer varias veces cualquier texto que redactamos. De esa forma podemos detectar errores ortográficos, omisiones de letras o faltas gramaticales. También tenemos oportunidad de eliminar palabras repetidas o ajustar la extensión de los párrafos. La cuarta etapa es la edición. En esta etapa tienes que asegurarte de que tu escrito está bien redactado. Corrobora que tienes oraciones completas, que tu gramática está correcta, que usas correctamente las mayúsculas y la puntuación. Relee para verificar si las oraciones tienen sentido. Pregunta a un amigo o amiga para que corrija tu trabajo. Por último, la quinta etapa, imprime o publica. En esta fase crea una copia final y limpia tu escrito total. Piensa en un título interesante, reescríbelo o cópialo en una nueva hoja. Como conclusión, podemos decir que la escritura universitaria nos permite aprender las diferentes disciplinas y contribuir en la generación de nuevo conocimiento. Asimismo, les invito a participar activamente y a continuar con la dinámica de actividades del aula virtual. Hasta luego.